al mensaje de esta noche, le he puesto: ¿qué espera Dios de mí? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿Dios esperará algo de mí? ¿Tendré que hacer algo para ganarme la buena voluntad de Dios? Y a lo largo de los años muchas personas me preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esa voluntad de Dios siempre va relacionada con: Dios está esperando algo de mí. Estoy haciendo una serie que va a hablar acerca de esto, y yo quiero que veamos lo que el Señor espera de nosotros. Porque cuando el Señor espera algo de nosotros y nosotros comenzamos a hacerlo, el Señor nos mete en el reino de Dios, nos mete en su perfecta promesa. Así que vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a revisar del verso 1 al 3. Yo les recomiendo que anoten los versículos, son muchos versos los que vamos a revisar, ya después los revisen en casa para que no se pierdan ninguno. ¿Del 11 al 3? Del 1 al 3, vamos a leerlo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que observemos esto. Jesús, para proclamar cómo el pueblo se debía de comportar, dice la Escritura que él fue a un lugar alto, a un monte. Físicamente él subió a una colina y comenzó a determinar el sermón del monte, que lo conocemos comúnmente. Pero yo observo algunas características en ese simple hecho de que Jesús haya subido a un monte. Y la primera característica que veo es que él buscaba que tuvieran la revelación de que él era el único que tenía autoridad por encima de todo lo creado. En Eclesiastés, capítulo 5, del verso 8 al 9 nos expresa. Esta versión la tomé de una que se llama Torres Amat, no es la Reina Valera. Dice: si vieres la opresión de los pobres, la violencia que reina en los juicios y trastorno de la justicia en una provincia, es decir, nos está hablando, si ves alguna bronca como la de México, no te perturbes por ese desorden, dice la Biblia. Pues aquel que está en un alto puesto tiene a otro sobre de sí. ¿Estás de acuerdo? Y sobre de estos muy elevados hay otro. En fin, sobre todos esos hay un soberano, a quien toda la tierra le sirve en reverencia. Es decir, la Escritura nos está diciendo que por sobre uno que gobierna, hay otro que gobierna por encima de él. Y sobre ese hay uno que es soberano. Es lo mismo que Jesús les mostraba cuando él subió al monte. Mostrarles que sobre de él no hay nadie más alto. Nada creado, nada no creado, nada visible ni nada no visible puede ser más alto que nuestro Señor. Pero también lo observo desde una manera física. Él subió a ese lugar para que fácilmente fuera escuchado. Porque una persona que no escucha difícilmente puede actuar. Y quiero que vean la Escritura, dice Mateo capítulo 7, verso 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Es decir, ahora Jesús nos muestra otra reacción. Dice la Escritura en los versos que acabamos de leer en Mateo del 1 al 4, Mateo 5, del 1 al 4, ahora vemos una reacción en los discípulos. Dice la palabra que Jesús sube y los discípulos también subieron. Es decir, vemos cómo se comporta un discípulo. Un discípulo siempre quiere
parecerse a su maestro. Es decir, que los discípulos estaban donde el maestro estaba. Tú y yo tenemos que acercarnos donde Jesús está. Pero también si observamos el contexto de lo que estamos aprendiendo, en el lugar donde Jesús comenzó a compartir el Sermón del Monte, no solamente había discípulos, también había fariseos, había judíos, había gentiles. Era una gran multitud, entre de los cuales, si vemos espiritualmente, también nosotros estamos. Porque hoy estamos siendo partícipes también del Sermón del Monte. Pero pocos de ellos estuvieron dispuestos a recibir y a practicar lo que Dios declaraba. Y entonces a ello encuentro cuando Jesús comienza a exhortar al pueblo juntamente a los discípulos. Mateo, capítulo 7, verso 13 al 14, les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En pocas palabras les está diciendo: si tú no cumples mi enseñanza, te vas a perder. En pocas palabras les está diciendo: si tú te ajustas a este mundo, automáticamente te vas a moldar a lo que el mundo desea y te vas a perder. Y continúa: y muchos son los que entran por aquella, por esa puerta espaciosa, por ese camino grande, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y entonces aquí vemos una unidad perfecta, porque esa puerta angosta representa el reino de Dios. Y la escritura en Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando la palabra dice busca, es porque está escondido. Es porque no todos lo encuentran. Es porque para no todos les es fácil entrar. Yo veo el Sermón del Monte como si fuera la constitución del reino de Dios, como aquellas cosas que el Señor espera de nosotros y aquellas que nosotros tenemos que evitar. Y una de las cosas que por consecuencia viviremos o no viviremos si buscamos su reino es lo siguiente. Lucas capítulo 9, verso 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si no nos negamos a nosotros mismos, fácilmente nos iremos por el espacioso camino. Si no nos negamos a nosotros mismos, traspasaremos la puerta angosta. Y luego continúa la escritura: toma cada día tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, ciertamente la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hoy yo quiero que vayamos un poquito aprendiendo también qué es negarme a mí mismo. ¿Qué significa buscar el reino? Porque cuando aprendemos a negarnos y aprendemos a buscar el reino, automáticamente comenzaremos a hacer lo que Dios espera de nosotros. Jesús nos expresa del capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo la constitución del reino de Dios. Es decir, no solamente los versos del Sermón del Monte. Si los analizamos, esos 3 capítulos son muy profundos, que nos dan directrices, por ejemplo, en la manera en la que tenemos que buscar a Dios, pero también en la forma que nosotros tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Pero también nos da ciertas normas de lo que Él espera que este vaso de barro tenga o deje de tener. El Sermón del Monte también lo puedo ver desde otra perspectiva. Nos trae respuestas a preguntas como: ¿qué debo hacer para estar bien con Dios? ¿No te lo has preguntado? Ayer una persona me decía: ¿qué me ve mal a mí, pastor? Y yo tenía ganas de decirle: ven a la predicación del miércoles.
Pero la realidad es que cuando comenzamos a analizar el Sermón del Monte, también lo encontramos. ¿Qué es lo que está mal en mí? Porque nos es muy fácil preguntar a una persona, ¿qué ves mal? Y la persona, si no está en el Señor, automáticamente te va a señalar, te va a juzgar, te va a lastimar. Pero si nos vemos a través del reflejo de la palabra, fácilmente encontramos el conflicto. En estos capítulos del 5 al 7 también podemos aprender cómo nosotros podemos mostrar a Dios. Cuando tú entras a un lugar y no muestras a Dios y no es cambiada la atmósfera del lugar, hay algo en ti. Porque un hijo de Dios es llamado a manifestar la luz del reino de los cielos a todo lugar donde vaya, porque dice la Escritura que la luz de los hombres es Jesús. Y donde está la luz, las tinieblas se desvanecen. Y si tú entras a un lugar lleno de tinieblas, esas tinieblas tienen que comenzar a huir. Pero también podemos encontrar en el Sermón del Monte que la vida de un creyente no se centra en un no debo de pecar. Pastor, entonces puedo pecar. No, espérate. Quiero que aprendamos. También la vida de un creyente no se debe centrar en un me tengo que reprimir esto o aquello. Porque si solamente vivimos en reglas de no tengo que pecar, no tengo que hacer, no debo decir, me tengo que aguantar, me tengo que reprimir, vamos a terminar siendo una bola de religiosos, una bola de fariseos, gente legalista, guiada por normas de hombres. Es decir, buscaríamos que nuestro esfuerzo diera un fruto. Al contrario, en la misma Escritura podemos encontrar que muchísimas cosas que el Señor está esperando que pongamos por obra. Y en el Sermón del Monte nos la muestra. Por ejemplo, el capítulo 5 al 7 nos traza guías que tenemos que conocer y desarrollar. Y una de ellas es provocar la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero también nos revela el carácter que tuvo Jesús. Pero también saca a la luz la terrible y grotesca justicia del hombre que se enfrenta con la gloriosa gracia de Dios. Otra de las cosas que nos muestran estos capítulos es que nos dan la visión, nos amplían la visión de que los mandamientos de Dios, aquellos que fueron dados en el libro de Éxodo, siguen vigentes. Porque nos enfrenta a que nuestra vida espiritual también tiene que hoy honrar y temer a Dios. Pero también nuestra vida nos enfrenta, esta porción de la palabra nos enfrenta a que nuestro enlace con el Señor debe de ser a través de la oración y del ayuno. No a través de un esfuerzo o de a través de una regla. Pero también nos reta a que nos enfrenta el propio corazón a no tener el amor por el dinero. ¿Y cómo lo podemos hacer? El antídoto perfecto, muy conocido en la Escritura, son los diezmos y las ofrendas. Pero ahora retomo lo que al principio dije. No todos reciben esta palabra. No todos reciben la enseñanza del capítulo 5 al 7. Por lo tanto, Jesús mismo nos declara en Juan capítulo 3, verso 12. Si os he dicho las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te dijere las celestiales? Es decir, si no te digo que hagas lo más fácil, ¿para qué te digo que bajes mi reino, mi justicia y vivas en lo sobrenatural? Estamos juntos. Es decir, que si nosotros vemos desde cierto ángulo el capítulo del 5 al 7 del libro de Mateo, podemos ver un barandal que nos guía a tener una vida diferente. Pero si no la queremos cumplir, automáticamente el Señor no nos puede dar a conocer las cosas sublimes del reino de Dios. También algo que yo encontraba en estos capítulos, ahora enfocándome particularmente al Sermón del Monte del capítulo 5, verso 1 al 16, 17, no recuerdo bien,
Podemos encontrar desde la leche pura que habla Pablo. Si ustedes son nuevos creyentes, busca la leche no adulterada. Pero también a la par podemos ver que conforme vamos creciendo espiritualmente, en esos mismos versos encontramos la carne espiritual que necesita una persona madura. Es decir, familia, podemos encontrar que conforme vamos creciendo espiritualmente, nuestra carne va menguando, el espíritu va creciendo y entonces se cumple lo que dice Juan, capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que les da vida, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. También veo yo el sermón del monte como una espada que es guiada por el Espíritu Santo para dejar atrás lo carnal y abrazar lo que el Espíritu nos quiere dar, que es la vida que Él provee. Y quiero que comencemos discerniendo, degustando las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado viene de una palabra griega medio rara, que significa benditos son con toda bendición de parte del rey. ¡Guau! O sea, no es pastor bendígame, quiero ser bendecido por el Señor, por usted. No, bienaventurado es bendito con toda bendición de parte de Dios. Y esto me deja ver algo, que cuando Jesús te llamó a venir a su reino, Él voluntariamente desató, no va a desatar, desató toda bendición sobre de ti, desató vida, sabiduría, gracia, revelación, todo lo que tú necesitas. Por eso quiero que veas, bienaventurado, bendito con toda bendición de parte de Dios. Y curiosamente, esta palabra bienaventurado se repite del verso 3 al 12 y nos muestra la naturaleza de Dios. Rico para bendecir. Hay 9 bendiciones en estos 9 versículos, los cuales nosotros al paso del tiempo vamos a ir tomando. Y hoy quiero hacer un pequeño sumario de las diferentes bienaventuranzas y vamos a enfocarnos en una este día. Pues el pueblo del rey necesita ser pobre en espíritu. ¿Qué significa esto? No actuar bajo nuestra propia voluntad, sino ser totalmente dependiente del Señor. No vivir bajo mi propia fuerza, no vivir bajo mi propio entendimiento, sino aplicar lo que dijo Juan. Me conviene menguar para que Él crezca. Y solamente aquellos que anhelan menguar van a ver el establecimiento del reino de Dios en su propia vida. También los mansos, el pueblo de Dios debe ser manso. ¿Ante qué? Ante la oposición. Y quiero explicar qué es ser manso. Muchas veces pensamos que ser manso es me quedo callado y no me pongo bravo. No. Es algo más difícil. Ser manso, familia, significa si alguien me agrede, si alguien me maltrata, si alguien me perjudica, yo no responderé. Es muy fácil responder a un insulto, pero yo les pregunto, ¿cuál fue la situación de Jesús delante de Pilato? No respondió. Dice la Escritura, imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Es muy fácil nosotros responder ante una agresión. Es muy fácil para nosotros enfadarnos, pero tener mansedumbre significa tengo también dominio propio. Estoy cimentado en la roca y nada me va a mover
de aquel en quien yo he creído. Porque cuando respondemos sin mansedumbre, normalmente pecamos, caímos, nos ponemos bravos, nos ponemos orgullosos, nos ponemos ofensivos. Por eso Jesús dijo, imítame a mí, que soy manso y humilde de corazón. También el pueblo de Dios tiene que tener hambre y sed de justicia. Porque si no estamos hambrientos de su presencia, su reino no se va a establecer. Si no estamos hambrientos de su gloria, difícilmente la gente que nos rodea va a conocer a Dios. Por eso en estas bienaventuranzas nos exhorta a que tengamos hambre y sed de Él. Que también seamos misericordiosos. ¿Y qué es eso? Muy fácil, mostrar amor a través de nuestras obras. Colocar nuestra vida como sacrificio para que Jesús se mire en nosotros. ¿Alguna ocasión te han preguntado, o más bien te han dicho en afirmación, Jesús se ve en ti? Cuando tú comienzas a vivir así, la misericordia actúa en tu vida. Porque tú no te señalas a ti mismo. Son los demás los que te señalarán que hay algo diferente en ti. También el Señor está esperando que el pueblo del Rey tenga un corazón puro, un corazón que se limpia, que se purifica, que se renueva continuamente delante de Dios. Pero también un corazón que sea pacificador, es decir, aquellos que hacen la paz. Y para hacer la paz, directamente va relacionado con no ser orgulloso, con no buscar lo propio. Si vemos división, calmar la división, detener la división, porque el orgullo provocará eso. Es decir, que el pueblo de Dios debe de entender profundamente que nosotros somos solucionadores de problemas, solucionadores de conflictos, solucionadores de diferencias. Es decir, nosotros, familia, tenemos que aprender a colocar primero a Dios y luego a nosotros. Amén. Pero también el pueblo del Señor tiene que estar atento a que puede ser vituperado, que puede ser deshonrado por causa del Señor. Es decir, que a pesar de que nos señalen, que nos critiquen, que nos digan algo, nosotros no nos podemos detener de hablar de Él. Nosotros no podemos abrazar la tristeza y soltar su reino. Y podemos ver al apóstol Pablo, después de los latigazos que un día le dan y lo meten en una prisión con un cepo en el pie, por la noche le estaba levantando sus brazos, adorando al Señor. Porque bienaventurados son los que por mi nombre son vituperados. Y si regresamos aprender qué significa ser pobre en espíritu, significa dependiente totalmente. ¿Y cómo podemos lograr esa dependencia? Hemos hablado muchas veces que soy dependiente, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logro? Muy fácil. Disponiendo mi espíritu a las cosas de Dios. Permitiendo que mi ser interior se vacíe. ¿Cómo se va a vaciar? No aferrándonos a las cosas antiguas. ¿Y qué hay en tu antigüedad? Llamémosla así. Heridas, malos recuerdos, cualquier cosa que te genere un recuerdo doloroso. Si tú no lo has soltado, malamente las cosas del Señor se pueden manifestar en ti. Otra característica de ser pobre en espíritu es desechar las viejas enseñanzas. ¿Por qué? Porque si no las desechamos, nos apegamos a ellas y no podemos ir, como dice la Escritura, creciendo en revelación como la aurora. Porque nos vamos a aferrar a que 1 más 1 son 2. Pero nunca conoceremos las matemáticas del Señor, que 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 hombres. Y a muchos niños, a muchas mujeres. Esas son las matemáticas del Señor. Pero si nos centramos en que las cosas son como un día me las enseñaron, echamos a perder la revelación. Otra de las cosas que tenemos que aprender a desechar es
a justificar, a disculpar mi conducta. Porque muchas veces llegamos, ay pastor, perdóneme que me duermo porque pasé un día muy largo. Ay pastor, no llegué temprano porque no justifiquemos nuestras conductas. ¿Por qué? Porque eso automáticamente va a traer el cumplimiento de lo que dice la Escritura, que buscamos colocar un trozo de tela nuevo cubriendo un vestido viejo. Es decir, familia, si nosotros nos autojustificamos, jamás podremos vivir el reino de Dios. Por lo tanto, familia, todos nosotros tenemos que aprender a que nuestras justificaciones, nuestro entendimiento, usar nuestra propia justicia va a rasgar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, no podemos acoplar las cosas naturales con las cosas espirituales. Y quiero regresar un poco cuando la palabra nos dice pobres en espíritu. No se refiere al espíritu de Dios, se refiere al espíritu humano. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo. El espíritu del hombre, llamémosle que es el órgano con el cual entramos en contacto con el Señor. El espíritu del hombre es aquella herramienta con la cual conoceremos espiritualmente a Dios. Es decir, que en nuestro espíritu es donde recibimos el reino. Pero si nuestro espíritu está centrado en las cosas del mundo, en las cosas del enemigo, en las cosas naturales, difícilmente recibiremos las espirituales. Y de aquí viene la palabra cuando dice no se acoplen en este siglo, no se acoplen a las conductas del mundo. ¿Por qué? Porque fácilmente somos engañados a que las cosas naturales pueden llenar nuestra vida. Por eso, hoy quiero centrarnos en otro verso, el cual también nos exhorta a que una persona que no es pobre en espíritu se sacia con las cosas materiales, se sacia con las cosas que nos rodean. Y eso está en Lucas capítulo 12, verso 15. Dice la Escritura, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Una persona que no es pobre en espíritu, le sucede lo que la parábola del sembrador. Y quiero resaltarlo un poco. Dice la Escritura que aquellos que no tienen raíces profundas en el Señor, es decir, que no tienen una fe probada, que no tienen esa certeza de que en Cristo lo tienen todo, la palabra les es robada. Pero también aquellos que en medio de los problemas, en medio de las persecuciones, dejan de creer la Escritura. ¿Por qué? Porque son ahogados. Pero también aquellos que les es más atractivas las riquezas de este mundo, que son llenos de preocupaciones, ellos son desplazados, quitados del reino del Señor. Y nunca producirán fruto. Y quiero que recuerdes, la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es una semilla depositada en todas las personas, en todos los oyentes. Pero todos los oyentes caen en los 4 escenarios que la Escritura dice. Pero los que sí son pobres en espíritu darán fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero también en Mateo capítulo 5, verso 3 nos dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Y quiero explicarles un poco lo que es el reino de los cielos. El Señor, durante muchas predicaciones nos han explicado un chorro de cosas. Sea aquí en la iglesia o sea fuera de esta iglesia, hemos oído de muchos puntos de vista. Pero hoy quiero hablarte de 3 en específico. Pero lo primero que quiero dejarte claro, el reino de los cielos es la manifestación en unidad de Dios con el hombre. Por eso Jesús se acerca a los discípulos y les dice, el reino de los cielos está
entre vosotros. Estamos juntos. No está diciendo el reino de los cielos es esto o es aquello. Soy yo en ustedes. Amén. El reino de los cielos, familia, tiene 3 características. Y una de ellas es la realidad. Es la evidencia que muestra a una persona al momento de recibir a Jesús en su corazón. Es decir, que muestra un nuevo nacimiento. Esa es una realidad. Que el reino de los cielos llegó a la persona. Otra característica es la apariencia. O podríamos cambiarle esa palabra de apariencia por establecimiento. Y es cuando Dios entra en unidad con el hombre para intervenir sobrenaturalmente en algo o en alguien. Y eso lo podemos ver sencillamente en las 5 parábolas que están en Mateo capítulo 13. Si las observamos, nos habla de la parábola del sembrador, del trigo y de la cizaña, la semilla de mostaza, la de la levadura, cuando encuentran las monedas, amén. Pero en todas ellas interviene una persona. Dice, el reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar. Una persona usada por Dios para establecer el reino. Luego, el trigo y la cizaña. No arranquen junto el trigo y la cizaña hasta que mis siervos la seguen. Otra manifestación de Dios en los hombres, trabajando en conjunto. La semilla de mostaza, una persona que siembra una semilla, que llega a ser grande. Pero una masa entendible, cuando la mujer va a leudar toda la masa, una mujer que coloca en la masa un puñado de levadura. Esta es la intervención de Dios a través del hombre, es decir, su establecimiento. ¿Estamos juntos hasta aquí? Como que de repente lo siento, como que se quedaron hace 2 minutos atrás. Otra característica es la manifestación. Es otra muy importante. Y esta no es otra cosa más que el cumplimiento de todo lo que salió de la boca de Dios. Por ejemplo, Mateo 24 y 25 nos habla de las cosas destructivas que han de venir. Toda la destrucción, los tiempos finales, pero también nos habla de que la iglesia será probada. Por ejemplo, las 10 vírgenes. Pero también nos habla de que la iglesia está dormida y se enfriará. Es decir, que esa manifestación es que toda la palabra de Dios trae cumplimiento. Quiero mostrarte ahora esas características que te he hablado, establecidas vívidamente en la iglesia. Porque a lo mejor te suenan muy así, bueno, qué chido, pastor. Muéstrame lo real, te lo voy a mostrar. La realidad. Ese nuevo nacimiento del cual te hablé, nos lo habla Romanos capítulo 14, verso 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu. Eso espera el Señor de nosotros. Yo te pregunto, ¿lo vives? Tenemos que vivirlo. La otra característica, la manifestación, es decir, lo que va a acontecer. Mateo capítulo 13 del 41 al 43 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y entonces aquí surge una pregunta muy profunda e interesante. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Muy bien, acompáñame en tu Biblia. Isaías 66:2. Y te la voy a leer en 2 versiones. Primero te voy a leer la Reina Valera y luego en otra.
Dice, mi mano hizo todas estas cosas, se refiere al mundo, a todo lo creado. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y aquí pone atención, esto es lo que es una persona pobre en espíritu, pero miraré. ¿Qué sientes cuando el Señor te mira? ¿Alguna vez alguien ha sentido que Dios lo mira con amor? Es algo impresionante. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y aquí está la clave, y tiembla a mi palabra. Ahorita te voy a explicar qué es temblar ante su palabra. Te voy a poner un ejemplo. En otra versión dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, como todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, bendeciré. Wow, ¿te acuerdas de bienaventurado? Bendito con toda bendición de parte del Rey. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde, y aquí nos da otra clave, y arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra. Y quiero mostrarte lo que es temblar ante su palabra. Primero te pongo un ejemplo y luego te lo explico. El mejor ejemplo es el centurión. Dice la Escritura que él oye hablar de Jesús. Y él envía a unos ancianos delante y le dice, por favor traigan a Jesús para que sane a mi siervo. Sin embargo, cuando comprende que Jesús está cerca y él no era digno, vuelve a mandar a otro grupo de hombres. Le dice, Señor, no entres en mi casa, no me siento digno. Y en ese momento, Jesús escucha que él solamente está esperando una palabra. Es decir, el centurión tiene toda su fe en las palabras que declara Jesús. Y entonces Jesús declara, yo no he visto tanta fe en Israel. Temblar ante la palabra del Señor es creerla, ponerla por obra. Temblar ante la palabra del Señor también significa, me rindo ante lo que el Rey está declarando sobre mí. Confío en lo que el Rey está diciendo sobre mí. No en lo que el hombre dice, no en lo que el hombre espera, sino en lo que Dios ha declarado de mí. Ahí abro un paréntesis. Cuando tú comienzas a creer más en lo que te dice una financiera, un médico, un jefe, automáticamente dejas la palabra por un lado y ya no tiemblas y esperas anhelosamente su sanidad porque tu fe está puesta en el hombre. Estamos juntos, es más entendible. Pero también observemos algo. El centurión nos muestra algunas características de un verdadero discípulo. El centurión no se basó en lo que vio, en lo que pensó, en lo que sentía. Es decir, no se basó en sus 5 sentidos. Un verdadero discípulo no tiene que dar pauta a lo que percibe naturalmente, porque nuestros 5 sentidos son asesinos de nuestra fe. El centurión se basó solo en una cosa, en lo que declaró Jesús, en la palabra que recibió con fe. Es decir, la pobreza de espíritu es contraria a nuestra autosuficiencia. Y aquí hay una clave extraordinaria. Los judíos, los doctores de la ley, se creían autosuficientes en su conocimiento. Y por eso no pudieron hacerse como niños para recibir el reino de Dios. Es decir, que ellos no aceptaban una contradicción en su pensar. Y menos iban a esperar a que alguien viniera y les dijera, ahora se hacen así las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sino que para ellos lo que ellos decían que estaba bien era la única verdad. Y lo que estaba mal era lo único que no se tenía que hacer. De ahí en fuera todo era vano. Otra característica que puedo ver en estos hombres es el deseo de imponer su voluntad, lo cual yo puedo ver como rebeldía. Y creo que todos hemos sido bien rebeldes, ¿verdad?
Pero esta rebeldía viene desde la caída del hombre. Y esto lo puedo centrar una vez más en que el Sermón del Monte nos traza, nos establece un nuevo deber ser en nuestra vida. Una nueva forma, un nuevo estilo de vida. Es decir, si nosotros somos realmente hijos de Dios y ponemos en práctica el Sermón del Monte, eso nos va a contrapuntear contra los impíos. Y te voy a mostrar qué es un impío. Un impío es aquella persona que confía más en sí mismo que en lo que Dios le puede dar. Un impío no tiene la confianza en que Dios puede saciar sus necesidades, sino se basa en su propia capacidad. Por eso un impío se apartó de Dios. Es decir, que un impío nos evidencia su falta de fe porque no se siente hijo. Un hijo de Dios entiende que ya no es engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ha sido engendrado por voluntad de Dios. Ahora, un impío tiene el conocimiento, pero al momento de no sentirse hijo de Dios, recurre a su progenitor, a la carne, a la sangre y a lo que recibe del hombre. Un impío puede estar en la iglesia y en vez de aferrarse a las promesas del Señor, aferrarse a lo que la gente le pueda decir. Y ahora quiero ir finalizando con esto. Por eso la Escritura nos hace una promesa. Los pobres de espíritu tienen gran recompensa. Y esto nos lo dice en el libro de Job. Capítulo 33, verso 27 y 28. Y este verso me encantó. Él mira, vuelvo al punto, él solamente va a mirar a los que son dependientes, a los que son pobres en espíritu. Vuelvo a repetir, él mira sobre los hombres y al que dijere. Es decir, una persona que dice públicamente algo es porque internamente ya reconoció un error. Y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y en nada me he aprovechado. Es decir, que venga al arrepentimiento. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá luz. ¡Wow! De modo que, familia, los pobres en espíritu son saciados en la plenitud que Cristo desató en la cruz. Algo que no recibimos por obras, algo que no recibimos por esfuerzo, sino solo por fe. ¿Y por qué? Porque simplemente a Dios le plació dárnoslo, a bendecirnos. O bueno, si quieres no puedes ser bendecido, pero yo sí quiero. Es decir, familia, esas bendiciones de las cuales hemos hablado no son reservadas hasta que mueras, sino son para comenzarlas a vivir desde ya. Y para retomar un poquito y para abrir más tu entendimiento, un pobre de espíritu comprende que es pecador. Comprende que no puede ejercer justicia por su propia mano, es decir, que es una persona dependiente. Que Dios le haga justicia. Un pobre en espíritu está dispuesto a permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para recibir su gracia, para recibir su justicia, para recibir su misericordia. Pero también un pobre de espíritu está dispuesto a hacer la palabra de Dios. Es decir, un pobre en espíritu está alejado del orgullo, de la vanidad y de las ambiciosas riquezas temporales. Un pobre en espíritu es una persona que anhela celosamente la voluntad de Dios y que depende totalmente del Señor. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesucristo,
Anhelamos ser esos pobres en espíritu. Tú ya nos has hecho nacer de nuevo, Señor, pero queremos aprender a vivir tu constitución del reino en esta tierra. Guíanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Que este mensaje penetre hasta las coyunturas, Señor, y que nos redarguya, Señor. Que nosotros realmente, Padre, podamos, Señor, aprender a esperar lo que tú haces, dices y determinas. Hoy nos desatamos de las riquezas pasajeras de este mundo, de nuestro orgullo, Señor, y anhelamos estar en ti. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.